Buenas noches. Hoy en el ciclo Música de Lobo que organiza la Fundación Carlos El Mundo de Ori y Onda Cádiz Televisión, tenemos a una de las voces más particulares de nuestra literatura actual, Menchu Gutiérrez. Menchu, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Salvador. Encantada Pues de estar contigo. un placer, Menchu. Cuando hablo de que Menchu posee una de las voces más particulares, no quiero que esto se entienda como un tópico manido, ¿no? Porque esta poeta, novelista y ensayista se caracteriza por el trabajo en una voz propia que la ha llevado a elaborar una serie de libros con una coherencia poética entre sí envidiable, ¿no? Algunos de sus títulos: Araña, Cisne, Caballo, Disección de la tormenta, El faro por dentro, Formas de decir la nieve, 7 pasos más tarde. Estos son algunos de los imprescindibles. Cuando Menchu aborda el ensayo, lo hace de forma luminosa. Sin embargo, cuando se sumerge en la narrativa, nos traslada a una tradición literaria de cielos nublados y cierta turbación psicológica, muy en la traducción quizás del gótico, pero bueno, muy actual también, porque, vuelvo a decir, ella ofrece una manera de narrar única. Recuerdo que en 2019 contamos con Menchu para unas jornadas de la Fundación Ori que estaban dedicadas a la relación entre arte y literatura. Y a través de su voz nos habló de la serie de cuadros del pintor Arnold Böcklin, en la Isla de los Muertos. La sensación común cuando esta conferencia terminó fue la de habernos adentrado en esa isla que siempre habíamos visto desde fuera en la pintura. Hoy vamos a presentar el último libro de Menchu, La mitad de la casa, y vamos a adentrarnos también alrededor, en el interior de esta casa, a través de una mujer que vuelve a la casa, a la residencia de veraneo familiar. No sabe si para guardar un secreto en un cofre o para descubrirlo, dice ella. Pues bueno, vamos adentro y vamos a lanzar a Menchu la primera pregunta. Menchu. Vale, pues como en tu libro, por ejemplo, Araña, Cisne, Caballo, que hemos nombrado antes, o como en el relato de Basenji, que está incluido yo lo leí en El faro por dentro, la mujer de la mitad de la casa se recluye para afrontar el dolor interior, ¿no? Quiere pasar desapercibida, al igual que la almeja en su concha, dice ella, aunque sabe que al final es inevitable que se escapen unas burbujas de oxígeno. Menchu, quería preguntarte, ¿es escribir un modo de afrontar el dolor con uno mismo, aunque al final nos delatemos ante los demás? Bueno, yo creo que hay una literatura que es confesional, que a través de sus palabras se produce un efecto catártico que es buscado. Y yo diría, yo personalmente siempre he huido de lo autobiográfico, aunque esto siempre sea imposible, misión imposible. Uno acaba saliendo siempre en las páginas de un libro y no dudo de que en la escritura de este libro, como de todos los que he escrito, se deshagan muchos nudos personales. Pero realmente creo que el libro está más comprometido con una búsqueda, más que una confesión, más que una forma de lidiar con el dolor. Creo que es eso, es un libro de búsqueda, de indagación, en el que hay unas partes que se conocen y otras que no, unas que son conocidas y otras desconocidas, y que son precisamente las desconocidas las que para mí actúan como motor de escritura, como motor creativo. Muy bien, pues vamos a esta casa. La casa permanece cerrada y sus dueños ya no van a ella. No tienen agua, no tienen luz, pero sin embargo mantienen la línea de teléfono. Me gustaría que nos hablaras de la imagen de la casa como ser vivo en tu poética particular y en concreto del significado de ese teléfono como único elemento de la casa que mantiene su función, aunque nadie recuerde su número. Bueno, la casa es un tema que a mí me ha fascinado
siempre, desde que leyera La poética del espacio de Bachelard u otros muchos libros, es un tema que siempre me ha fascinado. Una de mis ocupaciones infantiles preferidas era entrar en las casas abandonadas. Eso era casi un juego infantil con mis hermanos, mis amigos. Siempre me ha parecido que latía algo en esta casa cerrada, en esta casa abandonada. Y recuerdo una cosa que dice en La poética del espacio, precisamente en Milos, y cuando se refiere a la casa, habla de la madre. Dice, yo digo casa y digo madre. He dado incluso seminarios sobre la poética del espacio y me he referido especialmente a la casa. Una casa que, en palabras de un arquitecto contemporáneo, de Friedrich Kiesler, es un organismo de sangre caliente. Me gustan mucho estas dos ideas, casa, madre, organismo de sangre caliente. En esta casa que digamos que es un útero de piedra que se va despertando lentamente a través de las páginas del libro, hay dos conexiones fundamentales. Yo digo en el libro, en un momento que todavía nosotros mantenemos cercamente esta división de cuerpo y mente, que realmente no existe. Y entonces, en estas apariciones que se producen en el libro, descubrí que el teléfono, digamos que ese agua que no, la casa está cerrada, el agua está cortada, naturalmente después se conectará, estaría relacionada con las necesidades fisiológicas, digamos, de la casa, del cuerpo. Mientras que la línea del teléfono actuaría como una relación o pondría la casa en relación con otras cuestiones que tienen que ver con el sentido del tiempo, con la mente de la casa, la mente, incluso la espiritualidad de la casa. Entonces, ese teléfono a mí me permite meditar. Cuando la protagonista del libro coge el teléfono en sus manos y escucha esa especie de bordón continuo, cree entrar en contacto con la eternidad, una idea de eternidad. Aparecen enfrentados el tiempo de la casa, ese paréntesis temporal, con la idea de eternidad que comunica el sonido. Entonces, cuando descuelgas haces una especie de cata en el tiempo, ¿no? Es maravillosa. La casa habría estado conectada de alguna forma como en el libro. Tampoco desvelamos demasiado si digo que en el libro pues aparece la casa como un enfermo que está conectado a un aparato que lo mantiene vivo, ¿no? Una persona en coma. Sí. Todo el libro, como estamos ya un poco intuyendo, todo el libro transcurre sin salir de la casa. Pero como dice la protagonista, un objeto muchas veces da la posibilidad de viajar sin moverse. Como decía también, por ejemplo, Fernando Pessoa en el libro del desasosiego, que los viajes son los viajeros. Y al igual que Xavier de Maistre, un libro de Viaje alrededor de mi habitación, un libro del que hemos hablado ya alguna vez, tú y yo, hace la protagonista un viaje por toda su casa. Y ella admite que está viajando y en cada habitación tiene un encuentro con un objeto que de pronto hace de Madalena de Proust, ¿no? Digamos, y le traslada al pasado, a su historia.
pero esto se hace de manera continua y así es como se va construyendo el relato. A mí me gustaría saber, porque me parece un proceso narrativo muy interesante, cómo ha sido a la hora de abordarlo. Bueno, yo creo que hay una confianza poética, vamos a llamarlo así, de que los objetos van a hablar, quieras o no quieras, lo van a hacer. Hay que hacerles sitio, hay que permitirles que hablen. De alguna manera, no quiero que suene pretencioso como mi postura, pero es como si me convirtiera en un zahorí y cada objeto tiene alojado un imán y yo voy como un zahorí hacia los objetos en esa confianza. Tengo la plena confianza de que terminarán por decirme algo. Realmente hay una parte, no diría azarosa, es de verdad una confianza en que se produzca un encuentro. Decía, no voy a recordar el nombre de un poeta norteamericano ahora, extraordinario, no me voy a recordar, pero que decía que la poesía era, el poeta salía siempre a la tormenta y solo alguna vez era tocado por el rayo, ¿no? Pues algo así, tú vas con toda la confianza de que se produzca el encuentro con el objeto. Y, por ejemplo, lo del teléfono del que acabamos de hablar, no está calculado, no hay un cálculo previo. Me dirijo al teléfono y el teléfono empieza a decir todas estas cosas. Hay una parte muy importante de abandono que permite la llegada de algo. Otra de las cosas, abordando los distintos niveles poéticos de este libro, que son muchos y muy logrados, es el de que ha seguido indagando en la poética del tiempo que ya desarrollaras en 7 pasos más tarde, donde a través de muy azarosas maneras de medir el tiempo, tú desarrollabas toda una poética sobre el tiempo, pero poniendo muchos ejemplos. Y en esta novela parece que ha utilizado algunos ejemplos más que la voz de la narradora va desentrañando. Para los espectadores que no hayan tenido todavía la posibilidad de acercarse a tu obra, quiero que nos adentres. ¿Qué es la poética del tiempo, Menchu? Bueno, está muy bien traído este comentario porque tu observación, porque tiene una relación muy, muy honda con este ensayo previo. Y de hecho, su origen está ahí, en una de las emociones particulares que se cuentan en este libro. La casa cerrada, el tiempo que crece dentro del tiempo. Este libro habla de otros muchos relojes que no son los oficiales, no se trata del reloj, no se trata del calendario, otras muchas formas de medir el tiempo, como las pupilas de un gato, como la cera de una vela que se derrite, como el sabor de un sabor rancio que te está hablando del paso del tiempo. Este libro comienza refiriéndose a un verso de Celan que dice 7 rosas más tarde. Este 7 indudablemente tiene una relación con los 7 días de la semana, igual que cuando el maestro de té japonés habla de la séptima taza, también ese número 7 evidentemente está apelando al tiempo. Entonces, no solo son formas de medir el tiempo, sino también de sentir el tiempo o de dejar de sentir el tiempo, ¿no? Este tiempo y sobre todo creo que este libro,
el ensayo, 7 pasos más tarde, al que tú acabas de mencionar, digamos que es un abanico muy, muy extenso el que despliega para hablar de todas estas experiencias temporales, y que en la mitad de la casa, en este libro de narrativa, he tomado algunos de los elementos que aparecen en este libro para desarrollarlos con una narración muy comprometida con la poesía, pero que quiere de alguna manera habitar aquello que se ha mencionado antes, ¿no? Yo tengo una experiencia infantil muy profunda. Como digo, este libro no es autobiográfico, me importa mucho que quede esto subrayado, pero sí parte de una emoción muy profunda, de una experiencia del tiempo muy profunda. En una casa en la que yo crecí había una habitación separada de las demás, una habitación con una cristalera, sin ser un invernadero. Tenía un poco esa estructura, como estas ventanas que se llaman bow window en Inglaterra, ¿no? Esas habitaciones. Bueno, esta habitación muy fría solo se abría, porque era todo de cristal prácticamente, entonces solo se abría en verano. Durante el resto del año estaba cerrada, y había unas grandes contraventanas también de madera, incluso unas cortinas detrás, y era una habitación que solo se utilizaba en verano y que el resto del año estaba así, clausurada. Otro de mis deportes infantiles, como el que he comentado antes, de entrar en casas abandonadas, era asomarme a esta habitación durante el invierno. Era como asomarme a un tiempo detenido. Desde luego el tiempo de esa habitación cerrada no era el del resto de la casa. Aunque hubieras dejado allí un reloj, el reloj estaría parado. Estaría parado también en la estación del verano. Entonces, esa sensación profunda de tiempo detenido realmente está en el origen de este libro. Luego el libro crea otras muchas metáforas y hay una narrativa compleja, pero existe una pequeña historia que se va desarrollando, pero el origen está ahí. Sin destripar mucho el misterio contenido que se respira a lo largo de todas las páginas del libro y que es otro de los grandes atractivos, yo quería preguntarte qué podrías avanzarnos de la enigmática presencia del personaje E. Bueno, yo creo que uno de los ingredientes del libro fundamentales es la capacidad que tenga el lector, es decir, el lector tiene que colaborar bastante en la lectura de este libro y va a encontrarse con distintos desdoblamientos temporales, desdoblamientos personales. No puedo ir más allá en la explicación, porque creo que lo importante, si yo diera la receta de lo que sucede, la clave, lo importante se entendería todo mucho mejor, naturalmente, pero la cuestión es que lo importante no es solo lo que se dice, sino cómo se dice. Cómo se va dosificando esta información. ¿Cuántas veces te encuentras con un espejo en el que el lector también en el que el lector también se contemplará? Hay un trabajo personal del lector en el libro. Hay una cosa, hablas de inseguridad incluso y de miedo. Yo creo que es ese miedo, vértigo,
Y me sucedió el otro día una cosa extraordinaria, hablando con una lectora muy atenta que me había dicho, me gustó mucho, y por eso lo repito, me decía, es que cuando empiezo el libro estoy en lo alto de un tobogán y me voy a tirar, y me voy a tirar por el tobogán, y cuando acaba el libro me doy cuenta de que sigo en lo alto del tobogán, sigo mirando no se ha producido el deslizamiento, estoy permanentemente en ese estado. Bueno, no sé si es una invitación para muchos lectores, a lo mejor algunos tienen vértigo. El libro es un desafío, sin duda. El libro presenta un desafío y el lector debe ser un lector atento y dispuesto a dejarse llevar. Creo que te comentaba ya en alguna ocasión que el libro parece que está hechizado. Tienes la sensación de vivir en un sitio... Sí, perdona, me decía el otro día también un amigo lector, muy bueno, que me decía, en este libro se habla bueno, damos este pequeño avance, pero se habla de un remo secreto, un solo remo, ¿no? Y me decía este amigo, normalmente todo el mundo quiere llevar la barca con los dos remos, ¿no? Bueno, pues ahí lo dejamos también. Exacto. Quería volver un poco también al tema del tiempo que hemos hablado, has estado hablando de 7 pasos más tarde, porque hay un detalle, que la protagonista de este libro también mide el tiempo de distintas maneras, con distintos elementos, pero a través del número 7. No sé si tiene alguna simbología ese número para ti o qué supone, porque muchas veces cuando haces tus particulares medidas del tiempo poéticas te refieres al 7. Bueno, me he quedado prendada de ese 7 por las lecturas maravillosas que han aparecido, bueno, que actuaron como motor de la escritura de este ensayo, 7 pasos más tarde, así se llama, 7 pasos más tarde. Cuando el primogénito del mundo pone el pie en el suelo, da 7 pasos y después se declara eso, el creador. 7 pasos, 7 tazas de té, 7 rosas más tarde. Hay el calendario que aparece en Gilgamesh, un calendario asociado al sabor. Es que cuando el héroe duerme 7 días seguidos, hay una mujer que cuece un pan cada día para que él, al despertar, se dé cuenta de que ha dormido 7. Claro, 7 es el número de la semana y encuentra las formas de expresarse de otro modo. Yo también lo he ensayado en este libro con los números del teléfono de 7 cifras y bueno, y eso nos llevaría a un viaje casi cósmico, pero lo dejaremos aquí si te parece. Porque... Para ir terminando, siempre pedimos al final que el autor lea un fragmento del libro, en este caso la mitad de la casa, que se vea bien. No sé si nos han seleccionado un fragmento para leer. Bueno, no sabía si me ibas a decir tú o tal. Bueno, yo he pensado que como me preguntaste al comienzo sobre ese teléfono, quizá podía leer un fragmento. Me parece un fragmento perfecto. Muy bien. La casa cerrada durante tantos años ha mantenido viva la línea del teléfono. Sobrevivió a la muerte de mis padres, aunque desde la muerte de E nunca volvieran a poner el pie aquí. Y sin embargo, conservaron la línea del teléfono como si el cable fuera una suerte de cordón umbilical que los mantenía ligados al vientre de piedra que siempre fue esta casa. Una de las primeras cosas que hice al llegar fue abrir las primeras contraventanas de madera del salón, fue dirigirme al teléfono
y tras una pausa larga, con la respiración contenida, descolgar el auricular del viejo aparato. Me temblaba la mano. Si hubiera escuchado la voz del fantasma de mi madre, no habría sentido mayor emoción. Con el auricular pegado al oído, el sonido de la línea del teléfono era un río uniforme, ininterrumpido, en el que no se producía la menor fluctuación. Seguro, fiable, como una idea de eternidad, porque el agudo bordón prolongado me pareció y me sigue pareciendo una perfecta representación del tiempo. No del pequeño tiempo domesticado que dividimos en segundos y minutos o incluso en siglos, sino del tiempo que no se molesta en ser tiempo, del que no se estira ni se encoge y siempre está ahí. Era humano y es humano también hoy levantar el auricular y escuchar, como si fuera un fragmento musical, la unidad de sonido huérfano, desheredado, desahuciado, de inimaginable principio o final, y decir algo, lo que sea, con la esperanza de que al menos, a falta de interlocutor, la frase quede de algún modo subrayada por ese sonido, como en una enorme pizarra negra. Muchas gracias, Menchu. Ha sido un enorme placer volverte a tener en la Fundación Ori, aunque en esta ocasión de manera virtual. Recomendamos muchísimo a los telespectadores La mitad de la casa, editado en Siruela. Un placer, Menchu. Muchísimas gracias a vosotros, Salvador, a ti en particular. Ya sabes que estoy encantada de hacer cosas por la Fundación, en la Fundación, y de llegar de alguna manera a Cádiz. Bien que van mis antepasados. Pues un fuerte abrazo y que nos veamos pronto de manera presencial.